polvo, niebla, viento y sol. Grita el viento desde el norte, late el monte, ruge el Ebro, suena el eco en cada corte. Empieza el juego desde la cueva al pabellón. La pasión no entiende el frío. Cada pase lleva historia. Cada grito es desafío. De Zaragoza al Pirineo, el balón cruza distancias. En la grada vibra el alma y la rasmia rompe estancias. Desde el Pirineo suena, baja el río hacia el honor. En la cueva vive el juego, late fuerte el corazón. El rugido se propaga, la pasión recorre el aire. En la grada su memoria, el legado de a vos. Somos ritmos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Durísima la derrota de nuestras chicas que se lo dejaron todo. El baloncesto les debe una liga y tarde o temprano nos la devolverá, porque caer en Valencia por esa canasta en la última décima del último segundo del partido fue muy cruel con unas chicas que se lo han dejado todo durante toda la temporada. Ahora toca levantarse, disfrutar de un merecidísimo descanso y volver al año que viene con ganas de tratar de igualar una temporada que sin ninguna duda pasará a la historia de este club y de esta ciudad. Casademont Zaragoza masculino antepenúltimo en una clasificación, empatado con el penúltimo, eso sí, con un partido menos, el de Valencia aplazado hace unos días, haciendo aguas por todos lados y sí, manchando la camiseta que nadie en este equipo siente como suya, porque parece difícil que si alguien siente algo, por mínimo que sea por un escudo, tenga la actitud que hemos estado viendo prácticamente durante toda la temporada y lo que les ha llevado a caer contra Manresa, que no se jugaba absolutamente nada, 101-83, cuando nosotros sí nos lo jugábamos todo, siendo incapaces de ganar ni un solo cuarto. Este club, este escudo y sobre todo cada abonado y cada abonada merecemos un respeto que no nos han tenido. El resultado, despido fulminante de Joan Plaza, que nunca tuvo ninguna intención de hacer algo con este grupo, seamos sinceros, y despido de Isaiah Washington, que nunca tuvo que venir a este equipo. La incorporación del pívot británico Gabriel Olaseni para tratar de salvar los muebles, veremos si se consigue. Y no me gustaría estar en la piel de Gonzalo García Vitoria en estos partidos que quedan a Casademont Zaragoza. Quien pasa a ser el primer entrenador, ya sabéis que era el segundo entrenador, pasa a ser el primer entrenador de Casademont. Y con todo esto nos queda Murcia, Valencia y Breogán. Ahí es nada. Y en juego salvar mínimamente una temporada bochornosa y no descender a la Liga. Willy Ramón, contadme un chiste a ver si me vengo arriba, porque el cabreo que llevo es monumental. Bueno, Carlos, a ver, esto es baloncesto al final. Quiero decir, hemos disfrutado muchísimo con el femenino, muchísimo. Yo creo que pasadas unas semanas, no más, vamos a ver las cosas de otra manera. Es muy cruel terminar así una liga pudiendo llegar a conseguir el título, ¿no? Pero bueno, hay que ser realistas y la temporada ha sido brutal. O sea, yo no sé si volveremos a tener una temporada igual. Ojalá sí, y lo superemos. Pero no es nada fácil. No, si mi cabreo no es con ellas. Yo estoy contento. O sea, quiero decir, al final esto es lo que es. Es decir, hemos perdido en el último partido una canasta en el último segundo. Bueno, vale. Pues bien, ya está, ¿no? Y en Euroliga has llegado a ser tercera, joder, pues eso es muchísimo, ¿no? Lo de los chicos, pues sí que es un drama. Un drama que no viene de nuevo, porque ya lo hemos vivido en otras ocasiones anteriores. Y esta temporada, pues yo creo que en el programa lo dejábamos muy claro, ¿no? Que al final se estaban complicando muchísimo las cosas, mala planificación de plantilla. A mí la salida de Jesús no me acabo de gustar, pero claro, la entrada de Plaza ha sido peor y los refuerzos han sido terroríficos. Entonces, bueno, estás donde estás.
Yo no tengo chistes, así que... No tenéis chistes. sí Pues que si digo, no tenéis chistes, yo os propongo empezar hablando de las chicas porque merecen el protagonismo y dando la bienvenida a todos nuestros compañeros y compañeras, Aldara, Mara, Pablo y Ale. Hola. Hola. Vaya canasta, Hola, hola, hola. qué dolor, cómo duele, qué cruel es el baloncesto a veces, ¿eh? Pues sí, la verdad. Pues la verdad que sí. Porque perder Lo que como, pasa que, bueno, perder como perdimos aquí, pues al final sí, te llevas el cabreo, ella sé, digo, estás en la pista, te cabreas, mala hostia porque no te ha salido nada, tal, pero oye, chapo, has perdido porque ha sido peor y ya está. Ostras, pero en Valencia y prácticamente todo el partido arriba, tal, y que de repente nos coge nos hace un parcial interesante tal, y en la última canasta que sobre cocina, ya todo. la, la verdad es que eso da mucha rabia, porque el estar luchando, verte por delante y en el último segundo cagarla, porque la jugada no debió de ser lo más adecuada, pero bueno, tampoco voy a entrar yo en eso, que soy la que menos entiendo. Pero Hombre, yo no lo definiría de cagada, ¿eh? O sea, al final es una canasta que se tira a la mandarina y entra. De esas bueno, se tiran muchas, pero yo muchas creo veces, que, ¿no? no, pero que yo creo que se puede haber ganado, por supuesto se puede haber ganado, pero ellas han sido mejores, lo que decías, que jugaron mejor, jugamos peor y hay que asumirlo. Únicamente hemos tenido un equipazo durante toda la temporada que nos ha hecho gozarla, o sea, nos ha llevado por Europa, somos las terceras, en fin, las segundas, la liga, que no hemos ganado ningún título, pero No, han luchado, que es lo que estamos Supercopa, pidiendo, ¿no? que luchen. Bueno, bien, pero que han luchado, que es que no les podemos pedir más, que se queda mucha rabia en no conseguirlo, es verlo, tocarlo y no conseguirlo. Pero ¿qué les podemos Sí, reprochar? sí, no, en absoluto, Nada. en absoluto. Sí, pero Lo si se lo han merecen. dejado, pero todo, pero desde el primer partido hasta el último. O sea, Lo pero curioso... además, Ramón, No, digo que lo curioso de esta final es que el partido que palmamos de más es el partido en el que ganamos todos los cuartos menos uno. El partido en el que perdemos de menos es en el que perdemos todos los parciales menos uno. Que hablábamos en la ida de cómo se puede perder un partido, que es verdad que nos ha pasado más veces, perdiendo un solo cuarto. Pues mira, también ganando solo uno, tampoco pudimos dar ahí la campanada. Y hablabais de que la última canasta no es una cagada, al final es, pues bueno, la meten y ya está. Igual si hubiera habido tiempo hubieran pitado falta por el contacto, viendo cómo pitaban el partido de vuelta. Pero es verdad que las pérdidas nos condenan mucho. eso sí, 20 pérdidas creo que fueron los 22. Ahí está el partido, ¿eh? O sea, el partido Sí. ni lo perdimos por los árbitros, por más que se diga. Yo creo que estuvo ahí, ¿no? Que hubo muchas pérdidas, algunas bandejas que se nos escaparon muy fáciles, tal. Y luego que, seamos sinceros, Valencia pues probablemente, bueno, es campeón de liga, ¿no? Pero que probablemente sea el mejor equipo de España y con el mayor presupuesto y tal. Perder contra Valencia no debería ser motivo de disgusto. Hombre, jode, porque tanto remar para llegar aquí y sobre todo a mí la sensación que se me queda ya no es por mí, o sea, la sensación que se me queda es por ella, ¿no? Porque ver tan cerca el forzar el tercer partido, que luego el tercer partido hubiera pasado lo que hubiera pasado, ¿eh? O sea, eso, que eso nos garantizaba ganar la liga, pero que, joder, lo tienes tan cerca y en la última décima entra la canasta sobre la bocina, hostia, la sensación que se te queda de joder, no me lo puedo creer, ¿no? Pero bueno. Yo creo que hubo ahí hubo un denominador común, que es el que comentaba Ramón en ambos partidos, ¿no? Que fueron las pérdidas, eso está claro. Y yo creo que nos han condenado ambos partidos. Y por supuesto, pues el poder ganar el título, ¿no? Sí que es verdad que en el primer partido, pues los triples tampoco estuvimos muy afortunadas, ¿no? Y sorprendentemente hicimos un 10 de 20. Es que es una barbaridad. O sea, yo no sé si en toda la temporada hemos conseguido hacer esos porcentajes con volumen de tiro, ¿no? Lo cual es una pena, porque
joder, haciendo un 10 de 20 en tiros de 3, a nada que no hubiéramos perdido tanto balón, es que teníamos a Valencia, yo creo que en una posición y dado el partido que era, inmejorable, ¿no? Pero no pudo ser. Y yo creo que luego también es verdad que así como Hempi y Fingal han jugado una temporada brutal, pues precisamente claro, su aportación fue muy, muy justita, ¿no? Bueno, más que justa, fue pobre, ¿no? 5 puntos entre las dos, claro, eso también te lastra, ¿no? Fue un partido Bueno, raro. pero en el segundo partido para mí Nadia fue crucial. Con Bueno, todos los yo rebotes y con todo. ¿sabes? Sí. Sin los rebotes de Nadia no estás ni un partido. Rebotes, los rebotes igualas prácticamente a Valencia, ¿no? Pero necesitas puntos y acabas tirando de tiro de tres, cosa que no habías hecho, pues yo casi me atrevería a decir que prácticamente en toda la En toda temporada. la temporada, sí, sí. Prácticamente toda la temporada. Entonces fue un partido tan atípico que como no éramos capaces de anotar de dentro, pues empezamos a meter triples. Y entraron. Da pena porque nos hubiera dado un punto, o sea, nos hubiera dado un partido brutal para forzar ese tercer partido. Pero bueno, no pudo ser. Bueno, Oye, hay que iba a decir que hay un aficionado del Valencia que está escuchando el programa y yo creo que, bueno, pues estaría bien leerlo porque, bueno, nos está apoyando es este CELS 22 ujú, que Zaragoza ha hecho un temporador y que no nos quitemos halagos. pues no, Pues ciertamente. yo, desde mi parte, le agradezco que haya entrado y que, bueno, que esté hablando correctamente y que nos esté animando. Pero si en Valencia hay muchísima más gente buena que mala, eso es indiscutible como en Zaragoza. Pues es que al que le toca al lado un aficionado idiota, pues se piensa que todos son igual, pero no son todos igual. No, Yo, vamos, que sí que al final, a ver, Valencia ganó, justo y merecedor campeón de liga, pues ya está, felicitaciones. Y os quería preguntar, Aldara, que no has dicho nada aún, creo. Esa rueda de prensa elegante de Rubén Burgos. Es que Rubén Burgos es un señor. O sea, Sí. es que a mí personalmente como entrenador, pues mira, tengo mis más y mis menos. Pero es que me parece que siempre tiene buenas palabras para todo el mundo. De hecho, yo la vez que fui a Valencia en diciembre al Rocha Arena, pisé lo que es Valencia, abrí la puerta de mi coche y me encontré a Rubén Burgos y nos vio a todos con la camiseta de Casa Emo y nos dijo, buenos días, no sé qué, y nos habló, ¿qué tal estáis? Gracias por venir, tal. Dije, jolín, pues qué majo, la verdad. No sé, me parece, para esas cosas me parece que es un tipo muy educado y que siempre tiene buenas palabras para todo el mundo. Ojo, Alex, te pregunto a ti, ojo con todo lo que se le ha criticado desde Valencia, bueno, desde Valencia especialmente, que es su entrenador, con todo lo que se ha criticado y al final campeón de Copa y campeón de Liga regular, o sea, de Liga, perdón, de playoff. Sí, sí, al final, a ver, ya bueno, no es ni la primera vez ni la segunda. Sí que es verdad que esa temporada yo creo que han estado, aunque hayan ganado Copa y Liga, un poco por debajo en el juego, sobre todo de las expectativas que tenían, pero bueno, al final han sido quien menos jugadores han perdido y al final, pues en la final se la han llevado merecidamente, jugando mejor. En la Copa lo mismo han dado un arreón. Es lo que yo leía el otro día en Twitter, que al final algún partido tenía muchas desconexiones de que perdían 3 partidos seguidos, 2 partidos seguidos en Liga tal, pero al final han llegado a las finales, Copa, Liga y a este paso, o sea, se llegan a meter en el play-in de la Liga y se meten también en semifinales como nosotros. Para mí eso es lo peor, que Valencia sin hacer absolutamente nada en toda la temporada se ha llevado Sí. 2 títulos. Sí, bueno, Por la calidad de las para jugadoras. saludar al chat y aprovecho que CERS 22 es de Valencia y está por aquí, decía, campeón por la calidad de las jugadoras, no nos engañemos. Es así. Sí, vamos, a mí no me parece que sea especialmente buen entrenador. Sí que es verdad que me parece en las ruedas de prensa elegante, porque es verdad que siempre tiene buenas palabras. No sé si, como decía por aquí, creo que Inoa aquí en el chat decía que es un bien queda. No sé si es un bien queda o que es elegante o llamémoslo como queramos, pero es verdad que en las ruedas de prensa suele ser elegante. Pero otra cosa es la cuestión técnica, que con las jugadoras que tiene Valencia, yo entiendo a la afición de Valencia que Yo diga, también lo entiendo. aún así sabe a poco una Copa de la Reina y una Liga, Bueno, es que al final también es verdad que han tenido una temporada con mucha competencia
y quizás, bueno, no ha tenido la superioridad que han tenido anteriormente, ¿no? En temporadas pasadas. Bueno, tuvieron salidas, bueno, no ha sido una temporada fácil, pero bueno. Pero por muy buenas que sean las jugadoras, si no tienes a alguien que las sepa dirigir, o sea, la base la tienes, que es buena, por supuesto, porque ellas son buenas, pero si no las sabes dirigir, crear jugadas, saber hacer los cambios, etcétera, eso también tiene que ser importante, ¿no? Y eso lo hace el entrenador, digo yo. Bueno, de todos modos y con todos mis respetos para CELS 22 y para todo el mundo de Valencia que nos pueda estar escuchando, creo que quien se merece que hagamos con todo el entusiasmo un programa especial hoy casi son nuestras chicas. Oye, que aunque hayamos perdido, los honores para nosotros son para ellas, porque haberse quedado campeonas de liga regular, con cierta holgura, terceras de Euroliga, campeonas de Supercopa, joder, es que la temporada es espectacular. Es que es espectacular. Pues sí. Pero es que todas las temporadas empezamos, oye, a ver las chicas, que ha habido cambios. Esta jugadora que se ha ido, pues a ver cómo sale esta. Y cada vez es que llevamos una trayectoria tan arriba. Lo que pasa es que siempre decimos, bueno, pues, no la vamos a igualar. Es que siempre decimos lo mismo. No la vamos a igualar, pero es que estamos llegando a unas cotas, o sea, terceras de Euroliga. O sea, estamos llegando a unas cotas en las que ya no es que llega, a ver si nos llegamos a acercar a lo que hemos conseguido. La Liga Española la ganaremos, pues seguro que algún año la ganaremos. Y la Copa de la Reina, seguramente, algún año, no sé cuándo, pero algún año la ganaremos. Pero quedar terceras de Euroliga, o sea, es que esto es histórico. Sí. No sé, viendo las palabras de Mariona, que es verdad que estaba calentita, que dijo que ya veremos cuándo se puede volver, pues ya veremos. Luego ya hablaremos de mercado, a ver qué es lo que viene para el año que viene, a ver si de verdad se puede competir, porque Girona no se va a quedar atrás y Valencia está donde está, claro. Pero sí, es una temporada para recordar sin ninguna duda, ¿eh? Ojalá todos los años tuviéramos temporadas como esta y la anterior también fue una temporada. Sí. Que Pablo, ¿tú crees que para esta temporada que viene Perfumerías, bueno, Salamanca, porque ya no es Avenida, o no sabemos cómo se va a llamar, pero Perfumerías... Mainz, Salamanca. Mainz. ¿Tú crees que Perfumerías o que Salamanca se va a descolgar de ese liderato por jugador? ¿Está? Porque hoy decían que, bueno, Ana Montañana también se iba de Perfumerías. Bueno, pero eso casi es mejor para el equipo, yo creo. Bueno, probablemente, pero claro. Bomba. No lo dicen de ahí, La Montañana. A ver, yo creo que el propio Jorge Recio ya ha comentado pues eso, que vienen un par de años pues de adaptarse, que están muy contentos con el nuevo patrocinio, pero que va a costar porque es un nuevo ciclo y seguramente pues el año que viene, a ver, todos los partidos hay que jugarlos, que luego los equipos pueden dar más de lo que a priori parece, pero sí que es verdad que se supone que se van a quedar ahí un poco, ya entre el tema de que no jugar Euroliga, la subida de Azul Marino, también está por ahí Jairis, yo creo que sí que igual baja un segundo escalón, pero siguen teniendo nombres, siguen siendo importantes, pero sí que es cierto que igual siguen un poco en la dinámica de pues ya más al cuarto o quinto puesto, en principio, que es que luego pueden pasar mil cosas. Sí, sobre todo, fíjate, las Copas de la Reina, ¿no? Que es el torneo, Alex, te pregunto a ti, es el torneo al que, fíjate, Casademón cuando lo ganó no era ni mucho menos el que tenía que ganar esa copa, a priori. Jairis era hace 2 años tampoco, el año pasado, ¿no? Pero la Copa de la Reina pues tiene eso, ¿no? Que cualquiera te lo puede ganar. Sí. Menos no sé, este año creo que estuvieron, sí que es verdad que estuvieron, que no hubo sorpresas en los primeros días, pero siempre, o sea, los últimos años ha habido un montón de veces que dices, hostia, has llegado a las semis, a la final, que no pensabas. A ver, las copas de Zaragoza tienen algo en común, y es que las gana el equipo de Carmen Grande, así que ya podemos decir, Azul Marino, enhorabuena por la Copa 2027. El talismán. Sí, total, Azul Marino, que luego, si queréis, hablamos un poco.
fichajones que parece tiene. que va a tener. Es que tiene mucha pasta. La mitad de las jugadoras de baloncesto Sí. profesionales han sonado para Azul Marino. Cuando tienes dinerito, ¿no? Claro, si es que patrocina la Final Six. Dinerito Es tiene. que no patrocina. Cuidado con Mallorca, que va a venir durísimo, seguro. Y con una jornada a la semana. Que, en plan, que los de arriba, que si viaje a Polonia, Francia y ellas, o sea, Clara Holm, que mejor quinteto de la Final Six. Sí. Wow. O sea, cuidadito como viene Azul Marino, Viene... Estaba mirando el patrocinador este nuevo de Salamanca, Mains, Montajes Eléctricos Industriales Salmantinos. Si nos quiere patrocinar. Y salía la facturación, bueno, las ventas que tuvo el año pasado Perfumerías son 154 millones de euros. Mains superó los 70 millones de euros el pasado año. O sea que tampoco es un patrocinador que venga por poner un patrocinio y ya está. Es un patrocinador gordo, es de las empresas gordas de Salamanca. Así que veremos si se descuelga tanto o no, habiendo dinero ahí. Veremos. Sí, pero una cosa es lo que factura y otra cosa es lo que está. Bueno, pero bueno, ya han dicho en la rueda de prensa que mientras exista Mains va a existir el proyecto en Liga Femenina y tal. O sea, siempre podemos decir que los han enchufado. Son energías renovables. Pero sí, enchufados. Sí. Alex, no. Que, bueno, por aquí decía Cels, le voy a leer que estaba hablando de presupuestos, decía que en el orden Valencia, Azul Marino, Girona, Casa de Monjeiris y Avenida. Opinión suya, Ojo, Azul Marino el segundo lo ponen por aquí. ¿Qué creéis que va a superar a Casa de Mon y a Girona de golpe? Hostia, sí. No sé. A ver, tendrá menos gastos por el tema de no tener doble competición, pero aún así me cuesta verlo. Que por mucho dinero que tenga, ¿no? Al final las plantillas Euroliga y todo esto necesitas mucha pasta. Claro, Sí, para esta primera temporada igual sí que se puede permitir tener un roster de 10 jugadoras buenas, pero claro, si se metiera en competición europea, imaginemos, ¿no? Al año que viene, cuidado que con un roster de 10 ya no llegas, Claro. No, estos tendrán viajes gratis, ¿no? O sea, a priori las tienen que sobrepagar, me refiero, conseguir que jugadoras de Euroliga no jueguen ni siquiera Eurocup es a base de talonarios. O sea, yo me acuerdo el año pasado, el año pasado Girona o el anterior, pues por ejemplo, jugadoras como Magarity y tal, cuando estaban allí, que no era Euroliga, era a base de pagarles algo más, porque las jugadoras como que quieren Europa y sobre todo Euroliga. Entonces, si tienen bastante pasta pueden conseguirlo, pero renunciar a Euroliga y Eurocup, yo me imagino que tienen que pagar bastante. Y lo que dice Marta por el chat de Girona, que es verdad que este año sí que ya es desde el inicio de temporada de Marc, o sea, del Club Básquet Girona, que me parece que esta última temporada fue como a mitad, ¿no? Que hicieron Creo que sí. oficial. Sí, que estaba a mitad de verano lo de la fusión y tal, sí. Y este año ya empieza siendo equipo del señor Gasol. Pero han dicho, por ejemplo, que a Clara Holm era imposible pagarle. Sí, pero también porque creo que ella quería como descanso, comentó, y encima el tercer año en España de las extranjeras es muy caro. O sea, igual en tema de impuestos y tal para los clubes es como el doble de pasta. Entonces, entre eso y el dinero que le pagaba Mallorca por estar en la playa y jugando un partido a la semana, ella quería descansar, ha dicho literalmente, dijo, yo quiero descansar. Pues nada, oye, a vivir la vida y campeones de liga regular. O sea, tienen como la clave, ¿no? De falta de... Pero bueno, luego hay que ver estos proyectos que suben porque también luego hay que unir las jugadoras y que todo cuadre. Sí que es verdad que están haciendo renovaciones importantes que siempre ayuda. No. Que no sea una cosa de que digas 2 años en la élite. Claro, que no se cansen también, sí. También le puede pasar a Avenida, porque al final el nombre te vale de lo que te vale. Quiero decir, si tú desmontas el equipo por completo, quitas entrenadora y te desprendes de tus 7, 8 o 9 jugadoras top, pues tienes que empezar de cero prácticamente con todo. Entonces, quiero decir, al final el dinero yo creo que es lo que te marca un poco y tener cierto criterio a la hora de decidir quién va a ser tu equipo técnico, quién va a decidir los fichajes. Hablaremos de esto cuando pasemos a la otra sección de baloncesto, porque yo creo que al final ese acierto es lo que te puede marcar la temporada siempre y cuando estés en un rango de presupuesto elevado, ¿no?
Fichajes y rumores y cosas que tenéis por ahí para... Os leemos a todo el chat, que no sé si les hemos dado la bienvenida y saludado así en general a todos, pero si no lo hemos Pues además hecho... están habladores hoy. Sí, estáis aquí interactuando, está muy bien esto. Rumores. Y ya que estamos, ¿quién os gustaría que estuviera por aquí? ¿Empezamos por rumores de venida o rumores de salida? Bueno, los Entendido de avenida. yo, Dejamos salir antes de entrar. De avenida no. yo creo que no son rumores, ¿no? Que yo creo que lo tenemos todos más o menos claro. Hasta que no sea oficial. Bueno, Ya. pues entonces empezamos por las salidas. 2, Y 3, si- 4, 5. Y si, Ale, y si tenéis Tú, equipos. venga, que no has hablado nada en todo el programa, venga. Salidas. Las salidas de las chicas del Casamón. Pero que yo. Se quedó No, Frozen. me decía Alex, pero claro, Se ha quedado muerto. Venga, pues quien sea, Mara, venga, dale. Se ha quedado congelado. Es que yo pensaba que ni pestañeaba. Joder. Sí, yo pensaba que eso se ha quedado Nos Me va a muy sacar los congelando. ojos, me cago en la leche. Se nos ha quedado muy hueco ahí en el Que programa. Que fue? entre y salga. No nos faltaba O que salga y la entre. muerte en directo. Primero las salidas. Venga, No sé. salidas. Mara, Alex ha salido. hablando de salidas, venga. Bueno, Pues pues ya, a ver, pues Gueye, Elena. Puello, Bancole, Maguli, ¿no? Ya está. Todas Felices se esas. comenta. Pena, Alex, pena, ¿te vuelve? pues todas. Hola. Estoy... Decíamos salidas, Alex. Huelle, Mabuli, Bancolé, Puello, Cuello Y ya. y ya está, ¿no? Bueno, y no sé si os habéis enterado, pero Leite también. Bueno, ¿En serio? futuras salidas. ¡Hola! ¡Qué primicia! bueno. Bomba. Internet Pero Explorer. es que, claro, como no ha jugado estos últimos, se nos ha pasado. Claro. Y entonces, Y Nerea pregunta. Uy, Nerea, yo creo que Nerea se queda, claro. Yo creo que Nerea se queda. Y de las que habéis dicho, de las que ya se sabían, ¿cuántas seguirán jugando aquí? ¿Creéis? Aquí en ¿En España. España? En Zaragoza. Ah, vale. Zaragoza no, porque se van. Puello, Al irse, Puello y igual Bancole. Mancole. Que no lo yo sé. Puello no apuesto porque se quede en España. Mejor. Bancolé sí, pero no en la península. Eso te iba a decir. Y Mira, preguntan que si Puello va a Valencia. Esperemos que no. Bueye Que no sea o un Gueye. aleo. O Gueye, Gueye. como le llamaban el otro En día. Praga, ¿no? Por ahí, ¿no? La chica Gueye. A Praga con su mejor amiga, con Astier. Y entradas, llegadas. Venga, empezamos desde los rumores más precisos a las más pajiplantillas. Venga. Vale. Rumores que creamos de verdad que son ciertos. Bueno, o que espera, tengamos espera. confirmados de algún Ha modo. habido un rumor de salida que dolería, ¿eh? Que parece ser que Girona quiere a Elena Oma, ¿no? Aquí la queremos más. La queremos muchísimo, vamos. Mira, yo vengo Eso hoy de lo leí yo corazones para por Elena Twitter. Oma. Lo leí Vengo de por corazones, que la queremos mucho. Lo leí por Twitter yo también lo leí por Twitter hace tiempo, pero yo creo que ya el año pasado salió algo así. No, el año pasado no, que fue la lesión, creo que hace 2. Sí, siempre está, ese rumor siempre está por ahí. A ver, Es yo que creo Elena- que tanto Oma como Nerea, si siguen aquí, de alguna manera nadie te lo va a garantizar, ¿no? Pero tienen que tener una mínima garantía Sí. de minutos, ¿no? Es verdad que Yo creo que año con estos playoffs, además, Claro. o sea, todos lo teníamos claro, pero ahora todavía, o sea, es que la eliminatoria que se ha marcado Oma es que ha sido. brutal, ha sido brutal. Menuda reina. Es que además Es que ha sido de jugar muy poquito, pero muy poquito, en cada partido como una hormiguita y de repente hacer ¡boom! Es que no es nada Aquí fácil estoy yo, jugar ¿sabes? 4 minutos durante el año, 10 minutos como mucho, tal, y de repente salir titular contra Valencia. Es que es muy complicado como jugadora, en plan, adaptarte tan rápido al cambio de rol, de pasar de 5 a 25 y hacerlo tan bien. Y Es lo de los que rebotes. Y estar. Y encima, o sea, no solo salir, es que encima hacerte los partidazos sí. que se ha hecho. Por eso he sido de la hormiguita a una explosión total. A mí me ha encantado, vamos. Y Nerea igual, o sea, al final, bueno, Nerea pues no tenías tanto problema con las pivots porque no tenías tanta lesión y salida, pero yo creo que, jolín,
La he visto pues como el año pasado antes de la lesión y yo creo que con los cupos y tal, para mí son las dos fundamentales en el equipo. A ver, yo siempre lo digo que por minutos jugados, porque no hablo de calidades porque eso es muy, muy, Sí. muy sutil. Pero si tus jugadoras número 11 y 12 son Elena Oma y Nerea Hermosa, tienes un equipazo. Pero es que yo no considero que Elena Oma Por sea... minuto, hablo por minutos, no por nada. Sí, por minutos sí, pero minutos sí porque no le han dado más Minutos, no hablo de otro tema Pero deportivo. Elena Oma llevaba toda la temporada para jugar en cualquier momento. Otra Ojo, cosa es y que no haya hacerlo y de tenido- repente salir después de 6 meses y hacerlo como si fuese así desde el primer día, es que es muy difícil, yo creo, ¿eh? Y lo ha hecho tan bien. Sí, sí, hombre, es que una cosa es Porque que tú puedes estar entrenes... para jugar, me refiero, Claro. vale, si estaba para jugar, pero si no juegas y de repente ahora ya una eliminatoria contra Valencia, contra Fievich, Raquel Carrera y compañía, y lo haces tan bien, me parece de un mérito todavía mayor, no sé. Sí, sí, Por eso, no por tienes, eso. no tienes el cuerpo acostumbrado a los cambios Claro. de ritmo, a la... Sí, sí, sí. Mira, nos decía por aquí Marta Ortiz que no cree que Puello se quede en España. Pero que Rumores que se han visto, yo creo que los he visto hoy en Twitter, que eran, que todos lo han desmentido, que era Aminata Sangaré, que bueno. El de Maite Cazorla, que sonó hace un montón, creo que nos lo pusimos por Sí. igual antes de empezar playoffs, al inicio de los Sí, playoffs. sí, después de la Final Six, un par de Sí. semanas más tarde o así, sí. Y el último ha sido Astuendur, ¿no? ¿Qué creéis? Porque yo, ojalá sí, pero comparto la opinión de algunos de Twitter que decían que, aun viniendo, nos falta tiro exterior, viendo además lo que ha habido en estos últimos partidos de playoff. Que no sé dónde se podría incluir. Ah, bueno, y la jugadora de Liga Universitaria, ¿no? El Brito. Carla Brito. Carla Brito. Sí, pero Carla que Brito. tiradora no es precisamente. Por eso. Carla Brito yo apuesto por un 90%. A Astuandur un 40%. Maite Cazorla un 10%. Bueno, cada vez menos. Vaya por Dios. un 5%. Y quién falta Mira, por mira a ahí. ver si animamos a Jolesinska y se viene por aquí. Jolesinska no sabe dónde va a jugar. Ayer hablé con ella, no sabe todavía. Pues oye, que llame. Otra que para llame Azul Marino. Claro, que llame a Azul Marino. Toma. Total, Otra para playa. Playita. tienen un hotel para las jugadoras y tal. Con lo que le gusta la playa, Hombre. Con lo que le gusta la Que playa. tienen un hotel para las jugadoras. Sí. En las el otro día hay en jugadoras el- que viven en el hotel. Algunas sí. Iris, por ejemplo, vive en Sí. hotel, que Sí. lo subió el vídeo de Abel. Sí. Con vistas a la playa. Tenemos la misma fuente todos para eso. parece. El cotilleo. Pero bueno. Y estaría con Carmen, Bueno, dice bueno. por aquí María Jesús. Sí, sí. Joder. Pero Carmen creo que todavía no. Pero se supone que sigue, creo. Bueno, Creo que Carmen, se supone que tenía el +1, pero Mm. creo que no. claro, sé 2 si- más 1. Es que Claro, me parecería que no. Y con Ficha este año pasado. proyecto bueno de subir, yo creo que sí que se Con- quedaría. el Ojalá, club la quiere y con lo que pagan y habiendo subido, me extrañaría mucho que no Hombre, a mí también me siguiese. extrañaría. Carmen Ojalá. se fue a Mallorca, siendo jugadora de Liga Femenina, se fue a Liga Challenge porque el proyecto le parecía Porque- interesante y para porque quería subir. jugar Claro. en Mallorca. Yo creo que en un par de días o así lo anuncian, porque han anunciado ya a Alba Torrens, a María, pues ahora ya a la De otra que hecho, renuevan. si os acordáis, el día que estuvo Carmen en el programa nos dijo esto, ¿no? Que, a ver, no, Sí. no nos dijo que iba a continuar seguro y tal, pero sí que nos dijo que ella había fichado por un proyecto, no por un Sí. el equipo en un momento dado. No sé, entonces, viendo los porcentajes que nos da Carlos y nos desilusiona, no hay nada hecho. Son en el míos, mercado. esto no los tengo No, confirmados. no, claro. Yo lo digas tú, lo subo al 50. Tampoco me mojo mucho, pero un 5 lo apruebo. Pero por Razón, otro lado, pero la apruebo. el otro día leímos por Twitter que Casademón podría tener el equipo cerrado para la temporada que viene. No sé, es que se leen cosas tan diferentes que Ya, ya. sí, en una misma tarde ves. Yo estoy muy perdida. Ya. Y luego que hay mucho secretismo, lógico y normal, pero hombre, ir desvelando Bueno, algo te digo- sabiendo que salidas no estaría de más. Será Bueno, el primer club profesional capaz de mantener en secreto todos los fichajes hasta que los anuncie el club. Pero, Un hito. Pero es que daros cuenta también que es que, o sea, muchas veces hasta los propios
los propios representantes son los que pasan Claro. rumores y tal. Por eso porque me extraña. Para jugadoras inflar cifras. para elevar las cifras, para que suene una jugadora que a lo mejor no va a tener equipo y de esa manera lo mueven un poco, tal. Y con las redes sociales esto es más fácil, ¿no? Entonces, si llegas a 4 o 5 personas y le dices, mira, te voy a pasar 2 fichajes para que los anuncies, estos están firmados, pero quiero que entre tanto me metas a tal para ver si esto me lo menea un poco, eso sabemos todos qué pasa, no nos vamos a engañar. Así que tampoco nos vamos a creer todo lo que leemos por ahí. Olga, es verdad que dice, y no, así sí. Sí. Olga lo daba por cerrado, el de Carla Brito lo daba por cerrado. Sí, yo se lo doy por hecho, porque Yo- si no, yo Olga no se mete en también, yo el. también. Yo lo doy por hecho. Yo sé también. Pero Me hace bueno, gracia este comentario de Fuente del Cierzo. El club está callado en tema llegadas porque hay que vender abonos. Exacto, es la estrategia. Por Dios. bueno, pero vamos a ver, si todos sabemos que compramos el abono del Casademón masculino y el femenino, el de los dos, el abono único, sin saber quién va a jugar al año siguiente en el Bueno, masculino. espérate no adelanten la renovación de abonos antes de que termine la liga. Sin Ya, saber por favor, dónde Yo vamos a si fuera jugar. club la sacaría la Sería semana buenísimo. que viene, por si El acaso. destino que tú quieres. Pero bueno, yo la sacaría Ojo, la sería semana muy que fuerte, viene. ¿eh? Madre mía. Madre mía, eso digo yo. Que... Cuidado lo que nos puede venir al año que viene jugar. Hombre, tendríamos ahí un partido interesante contra Estudiantes, Palencia, Fuenlabrada, son ciudades de baloncesto. Sí. Sí, pero bueno, Manresa también. Ya. Obradoiro, Coruña. Sí, luego vamos a tener a Zamora, Obradoiro, ojalá. Obradoiro ha subido. Jena, Melilla. Ojo ese viaje a Melilla, a ver si tengo orden. Buen viaje. Sí. Cómodo. Bahía San Agustín. Bueno, Mallorca. Mira, nos pregunta Programas T5 si algún rumor exclusivo hay nuestro, Mm. que yo creo que no, porque como no somos medio todavía, cuando seamos medio daremos exclusivas. Bueno, a lo mejor si bajamos o Casademón nos habilita como medio. ¿o qué? De Nos habilita una fanzón, ya verás. ¿eh? Igual nos deja ir a las ruedas de prensa, como ya no aplicaría la normativa hasta que se han inventado ellos que dicen que es de la CB, pero luego no es de la CB. Pero bueno, Bueno, perdón, no lo es, sé. es que hoy es un martes triste. Por cierto, habrá que ver en el femenino lo que pasa al final con Project B, porque ahora ha salido algún rumor Es de verdad. Salaun que estaba firmada por Project B y al final se va a Galatasaray. O sea que si al final a eso se atrasa un poquillo, igual hay alguna perlita hay que rascar. En plan, tontorrón, Leo. no sé. Por ejemplo. De quinta exterior, ¿verdad? Ni tan mal. Eso. Oye, nos Se dice por navega al aquí staff. Y lo de Stoke, ¿eh? lo de... Ya es Tundur. ¿Qué? Bueno, sé. se ha comentado por ahí, ¿no? También. A ver, en las redes ha salido que sí, en las redes ha salido que no, que puede, que quizá... Que... Yo creo que Astu viene, venga, a día 19 de mayo. No sé, Yo- es que yo no, claro, yo no me imagino ni sé el dinero que puede cobrar en Turquía ahora mismo y si eso Casademón lo puede igualar pudiendo construir lo que le falta de plantilla, porque obviamente tener a Endur por dentro muy bien, pero tienes que pillar a alguien que sustituya a Bancolé por lo menos en garra, alguien que tenga un mínimo de acierto desde 6,75 y Que no tenemos ninguno. claro, y no sé, claro, no sé si no es hipotecar al equipo, no sé lo que cobra, entonces no sé ni lo que le puede pedir ahora un equipo Euroliga. Bueno, Pero aquí le vamos a dar, mira, ahora que decía Fuente del Cierto, le Mucho vamos a dar cariño, amor. de merendar Fuetis. El poder Bueno, de las staff. ¿qué religión profesas tú, Endur? Porque Fuetis igual no... Nos hay de pollo. Bueno, hay Fuetis de pavo, no pero... Sí, de Casademón, sí. No lo sé. Casa de Mon tiene de todo. Pero lo ofrecemos en la Y si boda no de lo María. crea nada, Pues camión lleno para... Vale, que Fuetis de traigan un pavo. palé y que se arte. Y luego abrazos y besos le podemos darle un montón, ¿eh? Eso sí. Por supuesto. Hombre, Bueno, se va a mucho hinchar, cariño.
Pues mira, Dinero igual no. al final parece una tontería, pero la implicidad que hay, que tiene la afición, las jugadoras, o sea, yo lo veo maravilloso. O sea, más allá de lo económico, que evidentemente mueve muchísimo, ¿no? Bueno, bueno. Hombre, Pero paga la hipoteca, Willy. Paga la hipoteca. sí, vale, sí, de acuerdo que sí. Al ser una necesidad, pues se convierte en importante. Sabemos que irte a Turquía, por decir un país, ¿no? Pues supone mucho dinerito, ¿no? Para estas jugadoras, y yo lo entiendo, ¿eh? Pero si un equipo español, el que sea, se acerca, o francés, o italiano, y tú eres capaz de vivir ahí bien, y ves que es un proyecto que es interesante, que están peleando por estar arriba del todo, pues las vivencias que tiene una jugadora durante todo un año son tremendas, ¿no? Entonces, bueno, eso yo creo que siempre Programa este 5 sabe cosas. Me dice que fue madre hace no mucho. Escuchas tú, Carlos se lo lleva y le enseña a pescar, si hace falta. Claro. Sí. Mira, me faltó grupeta de pesca. Ya está. ¿Cómo? Sí. A ver, no sé, es que no lo sé. Yo creo que aquí hay una cuestión. A ver, lo hemos dicho durante muchos programas. Es verdad que Zaragoza tiene, para el femenino, tiene eso de tener un pabellón con 6.000 personas o con 5.000 en cualquier partido. Mínimo 4.500 en cualquier partido. En los partidos importantes te pones en 7, 8, 9, 10.000 personas. Y es verdad que eso pocos pabellones en España, por no decir ninguno, lo hacen. Pero claro, eso no paga la hipoteca, como digo. La pela es la pela. Claro, y al final no es lo mismo en los salarios de las jugadoras, pues es que a lo mejor, pues es que no es lo mismo cobrar 40.000 que 60.000. Por otro lado tampoco es lo mismo. De la misma manera que los chicos a lo mejor sí que entre cobrar 220 y 250, pues a lo mejor no se lo piensan porque prefieren tener esa sensación de pabellón lleno y tal, porque no es determinante para su vida, porque ya tienen dinero para aburrirse. En el femenino las cosas son distintas. Sí, pero también el bagaje ahí está. Quiero decir, no vamos ahora a cuestionar si viene o no viene, por el dinero no, pero coño, Astuendur no es Brito, por ejemplo. Es decir, que no, claro. El dinero como tal, obviamente, más dinero, menos problemas, pero el dinero ya no supone, seguramente digo yo, sin conocer de nada su situación, no supone un problema para las cuentas de Astuendur. Es decir, todo lo que gane para ella y merecido. Pero que yo creo que llega un momento cuando tienes una carrera como la de Astu, que ya no te también, claro, depende tanto del contexto de cada persona. O sea, al final, obviamente, no se va a rebajar la ficha un montón, pero, por ejemplo, imagínate que ella quiere volver a España y dice, ostras, aquí pues son igual 20.000 euros menos, pero estoy en España, siendo una ficha alta, claro, me refiero igual a una ficha de las más altas del equipo. Estoy bien comunicada con Madrid. Claro, Barcelona, al final ella tiene mucho apego aquí, tiene a mucha gente en Canarias, tiene tal, entonces, que no tengo ni idea, pero... Claro, también al final es una jugadora más veterana que ha ganado pues todo lo que está escrito y más, porque es una jugadora muy top. Sí, que igual mantiene a su familia y tiene a su familia en Canarias y tal, y necesita el dinero para eso, que lo desconocemos, pero que en cuanto a carreras, pues eso, que es más normal que, por ejemplo, Brito, si le llegan ofertas, pues pueda mirar un poco el duro, a pesar de llegar desde la liga universitaria, y Astu pueda decir, pues bueno, me interesa más. Pues eso, que mi hijo conozca que mi hijo conozca a los hijos de Carlos y vayan a pescar juntos y esas cosas para que estén cómodos. Yo creo que es algo que está valorando. Voy a lanzarles invitación a Astuando. Tira la caña. Le voy a tirar la caña. Hola, ¿qué tal? Le voy a invitar a que se venga a pescar conmigo. ¿No? Digo que tiene 31 años, le pueden quedar aquí 31 años. Bueno, de disfrutar del baloncesto y de vivir de ello, ganando un poco menos, sí, pero feliz. Sí. Con cariño y amor. Además, aquí tenemos un tiempo extraordinario, seguro que se aclimata enseguida. Oye, muchos regalos tenemos playa, pero yo... Además, un par de comidas en el cachirulo, el bolsito de lujo, esas cositas que no están en nómina, pero... Eso es. Sí. Madre mía. Bueno. Aquí dice que también le pueden cuidar el perro. Pues si tiene perros, se muere. Un montón de cuidadores. Yo le cuido el perro, lo saco a pasear. Tú a los niños, al Lara. Luego... Se te da bien. Portaros bien, por favor. Bueno, 45 minutos, venga.
Venga, vamos a lo triste. Eso, Vamos, Sí. vamos Se a nos está alargando. lo... ¿Qué hacemos? ¿Vamos a lo triste o pasamos ya? Vamos a tener 10 minutos para esto, o sea, para hablar de esto. Yo creo que Genial. No más. ¿Os 3 parece si partidos. metemos aquí entre medio el vídeo de números de David y luego pasamos Venga. y aquí reflexionamos? Ok. Sí, venga, Vale. pues vamos a ver a números de David. Muy buenas noches, amigos. Vengo a contaros como cada semana los números más curiosos que nos deja no el baloncesto aragonés, sino ya los dos únicos equipos que nos quedan vivos, ya solo quedará uno, como son los Casademons Zaragoza. No puedo empezar por otro, sino es por el equipo femenino, que esta semana pues, no pudo forzar el tercer partido y cae en la final frente a Valencia Basket por 2-0 en lo que es la gran final, ¿no? Frente a Valencia Basket. Casademons Zaragoza acaba con 59 partidos oficiales, una auténtica barbaridad, 59 mezclados entre la liga regular, la liga femenina, los playoffs, la Copa de la Reina, la Supercopa y Euroliga. Una auténtica bestialidad. Lo bueno que 59 partidos han ganado, 45 se ha conseguido un título, como fue la Supercopa de España, se ha quedado tercero en Euroliga, primero en liga regular de la liga femenina y ha sido semifinalista en la Copa de la Reina. Una temporada, nos hemos soñado con algo más, pero bueno, creo que la temporada, ojalá, y firmo ahora mismo que todas las temporadas sean parecidas a esta. Me gusta saber, pues, en esto, ¿no? En el baloncesto me gusta saber cuál es el máximo, en este caso, máxima anotadora por temporada. Merritt Hempy se convierte en la jugadora con más puntos anotados contando todas las competiciones con 581 puntos. Es curioso porque en Liga Femenina no ha sido ella, sino fue Aminata Gueye. Hay que decir que Merritt Hempy también fue la máxima anotadora de Casademons Zaragoza en la temporada 2021-2022, en la primera etapa en la que la jugadora estaba en las disciplinas de Casademons Zaragoza, y fue la segunda anotadora también en el antiguo Manfilter Casablanca. Hay que recordar que Merritt Hempy también jugó en el equipo zaragozano cuando el Estadio Casablanca pues militaba en liga femenina. Como curiosidades, pues bueno, decir que es la tercera temporada consecutiva en que la liga femenina, el campeón no es el que gana la liga regular. Casademons Zaragoza, Girona la temporada pasada y Perfumerías Avenida hace dos temporadas, se quedaron primeros en liga regular y luego no pudieron alzarse con el título. Precisamente estos tres equipos, los tres han caído frente a Valencia Basket. De hecho, el último equipo que consiguió ganar liga regular y luego hacerse con el campeonato liguero en los playoffs fue precisamente Valencia Basket en la temporada 2022-2023. Luego, también he estado mirando un poco la clasificación histórica que manejo, en la cual pues yo sumo victorias y derrotas de los equipos en liga femenina. Y digo, bueno, a ver en qué clasificación está Casademons Zaragoza. Hay que decir que eso lleva muy poquitos años en la élite, y equipos con muchísimas temporadas como Perfumerías Avenida, que por cierto se comentará en el programa con mis compañeros, pierde a su principal patrocinador después de 25 años, a ver cómo queda la cosa. Y hay que decir que Casademons Zaragoza es el 24º clasificado en la clasificación histórica de Liga Femenina. Es decir, aún estamos, en fin, abajo, ¿no? Aún queda mucho por hacer y por meternos pronto en unos años en ese top 10, ¿no? Paciencia, porque hay que decir que Valencia Basket, equipo, hará un poco de referencia, que también nació unos añitos antes que Casademons Zaragoza, o mejor dicho, llegó a la élite unos años antes que Casademons Zaragoza, pero no muchos, aún es 13º clasificado, es decir, que aún queda. Hay que decir que esta clasificación histórica la lidera Perfumerías Avenida con 735 victorias frente a las 127 que por ahora lleva Casademons Zaragoza en Liga Femenina, contando competición regular y playoffs. Y acabo con el masculino. Y bueno, el masculino que sí que me tiene un lío muy, muy, muy grande, y sobre todo no voy a hablar de la derrota, pues tampoco hay ningún dato, pero así curioso, hablo de Joan Plaza. Joan Plaza pues el domingo dejó de ser entrenador de Casademons Zaragoza, se va con un pobre balance, 11 partidos, 3 victorias y 8 derrotas. Yo después de la victoria frente a Gran Canaria pensaba que iba por buen camino, pero estas últimas derrotas parece que se ha complicado la cosa y que bueno, pues el club ha decidido eso. He querido ver un poquito, porque al fin y al cabo con Joan Plaza y Gonzalo García de Vitoria, que va a ser el entrenador que asuma la responsabilidad en lo que queda de temporada, pues son 3 entrenadores los que han dirigido al menos un partido, ha sido más de uno evidentemente, pero al menos 3 entrenadores los que han dirigido a Casademons Zaragoza. Y he querido ver un poco el histórico de temporadas en las que Casademons Zaragoza era dirigido por 3 entrenadores o más. Yo os leo. La primera temporada del club fue una de ellas, la 2002-2003, la temporada de nacimiento de Casademons Zaragoza, una temporada en la que José Luis Ueliete empezó dirigiendo el equipo, luego fue Ranco Ceravica y acabó siendo Alfred Julve el que salvó el equipo en el famoso play-out frente a Ciudad de Huelva, en la que, bueno, pues al final Casademons Zaragoza se alzó en el play-out, como digo, por 3-0. Temporada 2015-2016, Joaquín Ruiz Lorente cargó con solo un partido dirigido y Andreu Casadeval fueron los entrenadores esa temporada. 2020-2021,
Estas fueron 4, contando con un entrenador, digamos, puente, porque Diego Campo empezó la temporada, luego fue el argentino Sergio Hernández el que se hizo cargo del equipo, y la MUA hizo un poco de puente para que fuera Luis Casimiro el que en un gran final de temporada acabara salvando al equipo. Y la otra temporada es la 2021-2022, cuando Jaume Pons Arnau, Alex Durán de entrenador puente, por decirlo así, y al final Dragan Sakota fueron los entrenadores esa temporada. Va a ser difícil, pero espero que Casa de Monzaragoza, pues con Gonzalo, pues consiga hacer lo que sea para los partidos de Murcia y Valencia de esta semana, pues que intenten. Pues como sea, tiene que ganar, pero difícil. Murcia, Valencia y Breogán. Ahí es nada. Murcia y Valencia, que van a jugar porque se van a jugar cosas. Breogán, que no se va a jugar nada, pero jugamos ahí. Y un equipo que hace aguas por todos lados. Hay que hacer un conjuro. Yo lo dije el otro día, si queríais Pero tirar yo las aquí cartas y no. no quisisteis. El conjuro en contra de los otros, no vayan Eso a te iba a hacer. decir. A Vale más. ver. A ver. Romero, Laurel, Lavanda, Ruda y estrella de anís. Todo en un recipiente con una cerilla. Tengo romerique, niñe. ¿Vale? O sea, Y luego se mete el pabellón y se pega a fuego con todo. que no, que lo hago yo en mi casa, que lo haré yo en mi casa. En el Para vestuario. todos. ¿Eh? Pero Lo hago sobre en mi todo casa, en el jardín, y que ventile, y que las malas energías pasaré la camiseta por encima, a ver si te coge algo por casa de Mon. Es que... Programa este 5 es verdad, nos recordaba que me puso su conjuro en Twitter. Ah, sí. Y no, Pero no funcionó porque comencé comentando. no funcionó. Ay. Bueno, ahora ya, Richas aparte es bochorno. Mira, hemos arrancado una sonrisa hablando del masculino. Es que si no lloramos, es que si no... Inédito. Es que, a ver, es lo que decías tú, Carlos. O sea, un equipo, unos jugadores que lo sienten los colores, venga, hombre, por favor. ¿Pero dónde están jugando? Que sienten No, los esos le echan colores. ganas, los del Potter Cole le echan ganas. Pues Unas es que lloran los porque del pierden cole la final de juegan con liga más y otros ganas se la que un sudan y cole. están ahí. Es que... yo comprendo que Es los que no jugadores. entiendo yo nada, no me parece tan surrealista. Es una película de Almodóvar o no sé. De Berlanga, sí. Yo comprendo que los jugadores al final los colores los sienten hasta cierto punto, porque es verdad que pues son profesionales del baloncesto y están aquí, mañana en otro sitio y demás, pero eso no quita. O sea, que no sientas la camiseta como la sentimos cualquier otro de nosotros, que es normal. Eso no quita que el club que les paga les exija una responsabilidad. Total. Y ya está. O sea, y además, eres un profesional, pues da la cara. Da la cara. Si solo tienes que jugar a baloncesto. Ya está. Ya está. O sea, y si no sabes jugar a baloncesto, dedícate a otra cosa. No pasa nada. O vete a la Les Plata, que estarás muy cómodo para pasar el rato y tal. Pero lo que no puede venir aquí, si ahí a Washington y hacer lo que ha hecho. Y menos mal que viene en enero y no, bueno, si hubiera venido en octubre igual ya no está. Bueno, habría salido antes. No está ya, ¿no? Habría salido antes. Pero, o sea, es que ni siquiera, o sea, ya no es que seas mejor o peor. Es que no tienes ni actitud. O sea, ni actitud. Tío, ya, o sea, hasta aquí. O sea, es irrespetuoso. ¿Y lo de Devin Robinson, qué os parece en Manresa? Pues un tío agradecido que le regala la camiseta a la gente de Manresa. Bueno, hizo muy emotivo. Hizo sus 13 puntitos. Estuvo aseado en el partido, sin más. A pesar que se había lavado. Bueno, imagino que se ducharía después. Spisu me gustó, Dubi me gustó, estuvo bien. Bueno, tampoco ninguna maravilla, aunque anotó poco, pero bueno, no estuvo mal. Y poco más. Y luego, pues sí, la energía de Joaquín. Y ya está, pero luego, pues 19 de 27 en tiros libres, te dejas ahí 8 puntos, un 24% en tiros de 3, 4 de 17 otra vez, y luego los tiros de 2, pues un 40 y pico %. Y las sensaciones de no jugar a nada, ¿eh? A nada. Las sensaciones de que cada uno lleva la guerra por su lado.
Sí, Y ya no hay está. ninguno que Y sepa cada uno su número, su y ninguno tal. sabe empuñar una pistola, con lo cual la guerra. Ese vestuario debe ser una cosa Mira, como para entrar, macho. yo, Pues ya no te sé decir, ¿eh? yo, Yo creo que igual están todos que No, por eso de que- pasotismo, no digo, Ah. ojalá estuviesen a reñas, al menos demostrarían algo de actitud. Yo estoy deseando que dos de repente discutan. Digo, ostras, algo de actitud, algo de. Alguna vez han discutido, pero. Ya, pero ahora ya ni eso. Yo creo que ahora están cada uno a su bola pensando el año que viene desde hace 3 meses. Tampoco hay equipo, tampoco hay capitán. claro, ese es el problema, que no hay nadie y si alguien lo ha llevado, los demás no le han hecho caso. Pero estáis hablando de un juego individual, que si fuera juego en equipo, por lo que hablábamos antes del femenino, de jugar en equipo a jugar individual, es que tener un capitán que lleve el barco, que tú puedes ser muy bueno como jugador, pero si nadie te sabe dirigir, el barco se hunde, ¿vale? Entonces, si el que tiene que dirigir tiene una actitud pasota total, que lo hemos visto, brazos cruzados, mirando al suelo, la que tenía más sangre San Miguel que él, ¿vale? Y se lo produjeron. Pero si no tienes a nadie, ¿qué haces? Si tú estás pasando, entonces es una pelota. Yo paso, no me estoy pasando, yo me escondo, el otro no se esconde y me tengo que seguir escondando yo. Pues que le den. Es que esto no tiene que ser. Y tiene que ser un equipo, no jugar individual. Las chicas hubo un partido que jugaron individual y la cagaron, empezaron a jugar en equipo y volvieron a subir. Pues es que esto tenía que haber sido igual. Y es que no. Una muñeca maldita. No, me estoy riendo de Anabel. Que Ramón ha escrito por aquí, quien no esté leyendo el chat, que decía por ahí, cuando él jugaba baloncesto le llamaban Anabel. Le llamaban Anabel por la muñeca. La muñeca maldita. Porque ha hecho. Pues igual hay que llevar una muñeca maldita al pabellón. Estás demasiado en tu era vudú, ¿eh, Mara? No sé yo si eso es positivo. Joder, va a llegar con una olla el próximo partido al Felipe. Llevaré el humo metido desde la grada con un ramo y billete de... Agua bendita Romero y yo qué sé. A mí me gustaría escuchar la afición de Andorra, porque yo no sé si me cambiaría por ellos. Tú al final tienes pues 3 partidos. Sí, pero ojo, porque juegan contra Lleida, que es verdad que contra Lleida no se pueden ni ver. Han tenido movidas en las últimas temporadas entre aficiones, pero son los dos equipos de la misma federación, de la Federación de Lleida, porque Andorra compite como equipo leridano, y luego el Barça, que es otro equipo de la Federación Catalana. No digo yo que vaya a haber nada, porque sé, por lo menos del Barça no lo sé, pero de Lleida sé que no quieren perder contra Andorra y que van a el Barça se puede jugar ciertas posiciones. Sí. Ojalá se juegue mucho el Barça. Ojalá lleguen todos hasta el final jugándose algo, porque si no. Ahora mismo no me cambiaría por Andorra, desde luego, solo todo clarísimo. Tienes un partido más, el básquet haberás ganado. Es verdad que siempre cuando estás abajo tiendes a pensar qué mal lo hacemos y dependemos de los demás, que hay una muy buena parte de cierto en ello, ¿no? Pero por Andorra no me cambiaría. Por Gran Canaria, hombre, Gran Canaria es verdad que ha sido capaz de sacar esa 10ª victoria y bueno, pues va a tener ahí un tiro más, ¿no? Pero tú juegas contra un Valencia en casa un martes después de su Euroliga. Por Dios, que vengan cansadísimos. Todos, y ciegos, porque es que si no. Que ganen, lo disfruten mucho, se vayan de juerga y luego vengan aquí a jugar, no pasa nada. Que ganen emborrachados de vodka de hacendado. Todo lo que haga falta y más. Les abrimos más caro, me da igual, pero que se emborrachen. Entonces, yo creo que sería un detalle bonito, ¿no? Después de lo de la final femenina, esa bandejita y tal, pues que menos que yo que sé. Que lleguen a la final, que disfruten mucho. Que nos salven. No sé si el 22. Así tienen excusa para seguir pillando aquí su cantera, en plan, oye, te salvo. Pero... Que se vengan a tal y eso. Oye, ¿y renovaciones para el masculino? Sí. ¿Qué os quedaríais? Porque va a ser antes, vamos a acabar antes. Vale, pues ya está. O en FE. Si nos quedáramos en ACB... Yo creo que todo dependerá un poco de estos últimos partidos, si nos mantenemos o descendemos. Yo voy a decir que en cualquiera de las dos categorías yo solo me quedaría Joaquín Rodríguez.
Y si nos Jolín. quedáramos en ACB, veríamos a ver qué equipo se hace para renovar a Trey. Porque Trey es un jugador que es muy bueno, indiscutiblemente es muy bueno. Pero es verdad que hay un problema con Trey, y es que también es verdad que un equipo como este, pues, o generas para ti mismo, o si no, que a quien cojones te vas a dar. O sea, yo lo entiendo que es que al final, pero es verdad que a mí me gustan los bases que anotan cuando tienen que anotar, pero que sobre todo asisten y demás y juegan un poco más en equipo. Y es verdad que Trey a veces peca de penetrar demasiado, de jugar demasiado para él, ¿no? Entonces, ¿me gusta? Sí. Para un equipo como el que tenemos ahora, o alguien da la cara, o si no estamos jodidos. Eso es evidente. Si hubiéramos tenido 3 o 4 trades, pues, Igual no estaríamos donde estamos, claro, pero si planteamos a jugar en equipo o tal, pues igual Trey no. Y a ver qué tipo de plantilla se configura el año que viene y si Trey encaja ahí. Pero yo, el único jugador que sí o sí me quedaría es Joaquín Rodríguez. Y si bajáramos a LEP, negociaría con Joaquín Rodríguez para que se quedara. Porque lo puede hacer muy bien en LEP, porque lo ha hecho bien en ACB, porque es un jugador que ha demostrado que es el único que ha demostrado de principio a fin que ha luchado y que le ha metido energía en cada minuto de la pista que ha jugado. A él no se le puede recriminar. Pero yo pregunto, como vale, ahora en sustituye... FED también daría resultado, ¿no? Para No te cortar creas, las jugadas en el pabellón, sí, perfecto. Madre Para mía. guardia de seguridad, ahí que es grande. Para poner las redes en la canasta, eso. Qué triste. Pero ¿y entrenador? Bueno, Veremos. hemos tenido un cambio, ¿no? Que tampoco hemos hablado mucho de Sí, ello. yo creo que el cambio este de Gonzalo es por si se ven cambios de actitud y se baja, igual él sigue porque tiene experiencia en primera FEP, Sí. habiendo conseguido ascensos y demás. Y si se logra la permanencia, tienes la excusa de tener ahí a el entrenador que nos salvó, que eso es lo que se suele hacer en todos los equipos. Y luego es una cagada. Y si no, pues ya veremos. Ya veremos. Lo estamos hablando por el chat interno, no diré el nombre, porque es una cosa que me han dicho de forma unilateral y no se puede decir. Se comenta que ya habría un entrenador, que ya lo diremos más adelante, si no se anuncia, pues ya lo diremos, pero se comenta que habría un entrenador por si se consigue la permanencia. Un entrenador con Por fin experiencia. no es por fin, ¿eh? No. Decid vuestras opciones en comentarios, chicos. Eso es. ¿Cómo hace la promo? Os leo. Sí. Habría un entrenador con experiencia CB y no mala experiencia en el último club que ha estado por lo menos para dirigir la temporada que viene en ACB. Pero bueno, es que claro, para eso Hay que seguir primero hay que seguir en ACB. Entonces, yo... Por eso preguntaba ya no un nombre, sino el hecho de que va todo a depender de dónde estemos el Yo año creo que que viene, si digo nos yo, quedamos ¿no? en LEP se quedará el Gonzalo este. Bueno, y si no, pues a lo mejor también sigue como segundo entrenador, que decir, Sí, que me refiero de un primero. recorrido extenso, ¿no? También. Y luego también está que si se baja, igual se confía en Rodrigo San Miguel para llevar el barco, no lo sé. ¿Estará preparado, Rodrigo? Pues Sergio a ver. Lamura, que se ha quedado sin entrenador. O sea, que se ha quedado sin equipo. Sí, no sé. Lo de la MUA lo veo más complicado. Pero igual es el momento. A ver, preparado, nadie nace preparado. ¿Cuánto lleva Rodrigo San Miguel como asistente? Ya lleva Pues en algún momento tiene que dar el salto. Si se ha quedado. Sí, pero yo creo que de nos ha ido a entrenador probar ACB, ayudante a entrenador ACB, tienes que pasar por algún otro equipo de abajo, en plan de. Sí, pero si de no la se ha ley. ido ya, si no se ha ido a un Ya. vinculado ni a un. Ya, pero no se ha ido por lo que se ha ido, yo creo. Claro, Bueno, yo pero qué sé. igual en primera federación No lo pues sé. sí que encaja. Por eso Bueno, igual es el momento los de entrenadores bajarse. dependen mucho de su suerte, ¿no? De caer en un equipo en el momento apropiado, hacerlo bien y continúas y de repente pues un entrenador que lo habías visto siempre en categorías inferiores, pues bueno, pues se pega 1 o 2 años buenos en su club y ya se consolida, ¿no? Bueno, puede suceder, ¿no? Pero está esperando su momento. Yo, si se baja, sí que me gustaría Pues que espero trajeras. por el que su Joaco. momento no sea este, porque jodo petaca lo que tienen aquí Gonzalo y él.
Madre mía, pobrecicos los dos. ¿Habéis visto la rueda de prensa? Una Sí, parte no, solo. no. Yo he leído algo. ¿Y Sí. qué os parece o me pongo yo a criticar ya? Dale tú. Yo no la he visto, me encantaría criticar, pero no la he visto. Bueno, básicamente la pregunta importante que le hacen a John Part es la de, bueno, la misma que le hicieron en la entrevista, no sé si es del Heraldo del Periódico, que es la de si se baja, ¿qué va a pasar con secciones y demás? No quiere responderla, ya dice que eso pues cuando termine la temporada responderá. Y luego, no sé, tanto el nuevo míster como el director técnico abogan por la unidad de la afición, esto lo sacamos entre todos, que es un mensaje que se lleva dando desde que se echó al primero, yo creo, ¿no? Desde el primer momento que se despide a un entrenador, se empieza a decir que entre todos, de nuevo la afición, y luego... Oye, ¿y Sí. a John Part todavía se le pueden hacer preguntas o ya no? No, Hombre, ya Bueno, haces una tú- co- Ah, haces no una era por rueda de prensa y no preguntarle por si contestas a bajamos, ¿va a esto. seguir aquí chupando el bote o va a tener puedes hacer dignidad? preguntas, pero no te va a responder. Da Preguntarle igual. puedes hacer, luego otra cosa es que responda, claro. Vale, vale. Luego que no nos dejen estar en las ruedas de prensa, Pablo. Bueno, es que en realidad yo creo que es lo que se le tendría que preguntar. Es verdad que este es el primer año suyo y que llevaba esos contratos que nos dice siempre a ruego, que ya estaban atados y demás. La temporada que viene sería su primera temporada real, yo creo, pero es verdad que lo que ha demostrado en mercados durante la temporada no ha sido lo mejor. Tampoco la situación era para mejor. Daños colaterales que tendría el descenso, sobre todo, más allá de lo del femenino, que le ha salido Reinaldo hoy otra vez a decir que se apoya y que se quiere que el femenino compita y que el año que viene se va a competir y tal, desaparecería el sub-22. Porque el sub-22 es solo para ligas ACB. Sí, es verdad. Esa cantera que termina el proyecto de cantera de un año para no haber cantera. Y después Gonzalo lo que ha dicho es que se va a intentar, y eso ha sido literal, trabajar más piel, más de decirles a los jugadores el apoyo mental, sobre todo porque no cree que sea una cosa técnico-táctica, ha dicho que es una palabra que me gusta mucho, la técnico-táctica, más con piel, más de decirles concretamente qué es lo que tienen que hacer en cada una de las jugadas defensivas con cada jugador. Zapatón todo. Sí, o sea, esto se dice en mayo, ¿no? No, claro, agosto, que yo, vale. Poco lo que tarde. me preguntaba es qué se ha hecho hasta ahora en las sesiones de scouting, sesiones de vídeo, si no es decirle a cada jugador qué es lo que tiene que hacer según el sistema que ataque el rival. Pero bueno, la rueda de prensa ha sido un poco así. No ha habido más preguntas, pues se han ido cada uno a su casa y yo creo que las preguntas que deberíamos lanzar es una, la que ha dicho Pablo, si el año que viene, si se acaba descendiendo, va a seguir la misma dirección técnica, que yo por un lado le daría ese voto de confianza de trabajar en una nueva plantilla, pero es verdad que, bueno, pues lo que se ha visto hasta ahora. Pero no sé, porque si no es volver a empezar de cero con una persona nueva que se meta en el mercado, empieza a trabajar con esa comisión deportiva. Yo qué sé. Y Yo lo ya lanzo por aquí complicado- lo que he dicho, si se baja, a Raúl Lobaco había que traerlo de vuelta, que se está saliendo en los playoffs. Pero bueno. Y lo complicado que es elaborar la plantilla todos los años para Casa de Zaragoza, porque bueno, al final es un equipo que está ahí en la nada desde los últimos años, pero lo complicado que es este año, que ni siquiera sabes lo que vas a jugar. Claro, O sea, es que ¿qué jugador ahora mismo se compromete a venir? Claro. No, eso es Vas a imposible. llegar tarde a mercado. Pero incluso aunque te mantengas en ACB, ya este año damos por hecho que no vamos a jugar ni siquiera una puñetera competición europea. Ojalá. Gracias a Dios. Hay muchos jugadores que no quieren venir. Ya. Es que Sí, es pero complicado. Claro, porque los que han venido este año querían jugarla. ¿O cómo va? Bueno, Pues, querían jugar en la creo ACB. que no. Es que estamos siempre con lo mismo. Y luego resulta que confeccionamos una plantilla, hacemos la risa luego, y la culpa de quién es entonces. Porque al final, bien, o sea, John Parr, Plaza, Ramírez, el entrenador que fuera, me da igual, pero los que corren son ellos. O sea, no me creo que no haya en un roster de 12, 6 que digan, vamos a ver. Pero, Esto se vota con una mano, si la votas con las dos no vale, para pero correr más allá de... para no tropezarte. Que sí, Pero que Carlos, más allá de la parte sentimental, que estamos jodidos, ¿no? Los seguidores aficionados de Casa de Mon masculino, estamos muy jodidos todos. Pero más allá de esa parte visceral que tenemos ahí todos y que no la podemos contener, y es normal, ¿qué hacen otros equipos con un presupuesto similar al nuestro para que vengan jugadores, les funcionen bien, les salgan bien las cosas,
o por lo menos cumplan expectativas, ya no digo bien, sino cumplan Echarle ganas, tener actitud, tener exigencia. a nivel Conocer de el club, mercado. a nivel de club, quiero decir. Conocer el mercado. Conocer el Mira, mercado. Mira Lleida. Lleida no juega a Europa. Y este año han tenido a Ejim, que venía de Unicaja. Coño, de Unicaja a Lleida hay un cambio. El año pasado trajeron a Cory Walden, me parece que es que venía de Galatasaray, o de un equipo turco que jugaba competición europea, no sé cuál era, y lo han mantenido este año. Pues bueno, es que no lo sé. Yo creo que es conocer el mercado. Y a los problemas de mercado internacionales se suman los cupos, que hay que tener cupos. Y pierdes el U22 si bajas. Claro, si bajas está claro que es otro planteamiento, pero quiero decir, yo qué sé, Manresas, Breoganes, todos estos equipos que Bilbao, me imagino, que no tienen mucho más presupuesto o ni siquiera alcanzan el presupuesto que va a tener Casa de Mon. ¿Qué diferencia hay dentro de su estructura para que no estén constantemente en el abismo? Alguna temporada no digo que no, pero constantemente, joder. Pues no lo sé. No lo sé. Pues es que además nuestra plantilla, la gente que la vio de fuera al inicio de temporada, Casa de Mon no era un equipo que tuviera... O sea, los nombres que hay en Casa de Mon, en principio era una plantilla para estar luchando por poder entrar en esa última plaza de playoff o de Copa. Eso es lo que dijo John Parr, sí, final de la FIBA Eurocup y Copa. Toma. No, es que lo que diga John Parr. Pero hablando con gente de fuera, de Zaragoza, los nombres, joder, no era tan mala, no era una plantilla para estar luchando por el descenso a 3 jornadas del final. Algo hay en casa, algo hay en el club, porque en la ciudad no puede ser porque el femenino funciona. Algo tiene que haber en esa sección. Pero vamos a ver, en el club, que puede haber en el club que a las chicas les va bien y a los chicos no. Si les fuese mal a las chicas, te dirías que el club también influye, porque claro, por la estructura. Pero las chicas no, pero sí que es verdad que de entrenadores aquí no han funcionado, luego tienen estabilidad en otros equipos, jugadores que para aquí no servía, resulta que luego en equipos que están mejor que nosotros, claro, dices, ¿qué pasa aquí dentro? Me refiero, porque aquí no sirve nadie, todos parecen jugadores, todos parecen no vagos, luego se van a otros sitios y resulta que sí que varían algo. Puede ser lo que dice Fuente del Cierzo, que sea alguna cosa en la ciudad y que el femenino sea un error en la Matrix. ¿Puede ser algún jugador que tenemos que envenene todo? Pregunto, pero hay una piedra. Creo que es el agua. Tira un conjuro mejor, Mara, que lo necesitamos. Yo creo que son varios. No, que yo lo haré. No sé, yo no sé qué es lo que puede ser, pero está claro que algo hay porque son estos 3 últimas temporadas igual no se sufría tanto como se está sufriendo ahora, pero se ha sufrido bastante. Es que estamos haciendo buena Porfirio. O sea. Sí, bueno, en Twitter había gente sus que... 12 victorias, estábamos toda la temporada diciendo, ojalá, qué tío, qué pesimista, qué tal, pero bueno, te la sacaba y adelante. E incluso hasta igual fuera de aquí nos ha salvado la temporada con la victoria que tuvo el otro día en Andorra. Es que qué triste, ¿no? Tener que estar mirando siempre hacia abajo. Sí. Bueno. Igual es lo que proyectan desde arriba. Porque igual lo de las 12 victorias de Porfirio era porque, oye, que es lo único que te exigimos. Y claro, luego juegas con fuego y no llegas a esas victorias. No lo sé, porque luego eso, la gente fuera de aquí le va bien. Sobre todo con tema entrenadores, yo lo veo, que digo, joder, aquí fatal, y luego resulta que llevan 3-4 años en otros sitios, ganando alguna cosa. Mira, Burgos, que está sentenciado, se había lesionado su mejor jugador, 14º a 2 victorias del descenso. Y Bilbao con Ponsarnau. Que aquí era, vamos. Hombre. Os doy 2 minutos, a todos. Vale. Con 1:15 yo creo que llevamos bien. Se te hace bola, Tanto. No es que me da bola, es que estoy sufriendo por Aldara, que tiene que estudiar. Sí. Va a hacer tarde, a las 11 menos cuarto. El mercado tiene que estudiar. ¿Vale? De verdad. Oye, ¿cuánto va a resentir el club si bajamos a Alep? Porque primera pregunta, ¿qué creéis? Yo no digo si sabéis algo o no, ¿Cuántos abonados creéis en porcentaje que van a renovar? Y si creéis que Casademón Fuentis va a seguir apostando por un club en LEP. Os lanzo la pregunta. Pues mira, yo creo que Casademón seguirá apostando. No sé cuánto era el trato, pero obviamente era por patrocinar a los 2 clubes y con la esperanza de que solo sea un año en el desierto. Y lo de los abonos, está ahí la mentirita del abono doble.
veremos si la temporada con un equipo en primera FEP no hay solo abono doble y no hay abono solo para el masculino. Y entonces podrán decir que tienen, pues, que mantienen números en los abonos de ambos equipos porque la gente se abonaba igual. Claro. Qué duro, ¿eh? Pues yo no sé lo que haría, ¿eh? O si se bajase, la chica sí seguiría siendo abonada, pero los chicos es que me da tanta rabia, que es lo que hablamos, lo que decimos, una falta de respeto hacia el abonado y que es que encima vas a seguir dándole la cara viendo a algunos, porque bueno, todo se andará, ¿no? Pero, jolines, dejarme el dinero para que se rían en mi cara, pues la verdad, para eso siempre hay tiempo, ¿no? Como lo vean la situación muy chunga, ya os digo yo que se cargan el abono femenino y abono global, abono que te incluye todo o todo o nada, porque si no van a ver que, uy, ¿qué está pasando con el abono de los chicos? No, que sería lo normal para tener los números. Entonces, abono compartido y ya está. ¿La LEP se juega los viernes, pregunta programas? Hasta el año pasado creo que sí. ¿Los viernes? Los viernes. Yo los viernes por la noche, porque eran a las 8 en tiempos por lo menos, yo tengo un problema grave. Ahí, los viernes a las 8 de la tarde. Un viernes. Sí, en la Aléporo, yo recuerdo cuando CAI Zaragoza, yo creo que ni siquiera era Casa de Mon, ¿no? Cuando se ascendió la primera vez, que se jugaba los viernes a las 8, una cosa así. Claro, entonces yo era joven y lozano y mi mujer y yo, que no teníamos hijos, íbamos a partir y luego nos íbamos por ahí. Es buena opción, pero no. Ahora mismo. Anuló. Yo iba al huevo a ver al CAI, a los juniors. Ya, pero no hablamos del blanco y negro. Mira, Carlos, mira. Toma. Hay equipos que juegan en domingo también, pues estoy viendo, pero vamos, que son los de las ciudades de fuera de la península. Pues te digo una cosa, los domingos por la tarde juega el CBC. Así que no me vengan a duplicar abonos. Y luego lo que decía por aquí, el Fuente del Cierzo, Casa de Mon, apuesta con bajada leve, los abonos van a ser más caros en el femenino. Bueno, en realidad no he leído muy bien el mensaje porque los abonos va a ser más caro el femenino que el doble. Que el doble que el de los dos equipos, entiendo. Sí, que el general, sí, que el global. Vale. Y luego por cerrar, que has dicho 2 minutos, llevamos los 2 minutos. Ya, por aquí bueno, Alex, que nos lo ha dejado, que no se ha tenido que ir porque le fallaba el wifi. Por hablar de algo bueno, parece que Stadium Casablanca ha pedido ser sede de la fase de ascenso a Liga Femenina 2, aunque no ha sido el único en pedirlo. O sea, podríamos tener un equipo femenino en categorías FEP. Y que además decía el rumor que si conseguían el ascenso este año sí que estaban decididas a jugar en Liga Femenina 2. Así que... Pues ojalá que así sea y a ver si conseguimos salvar al masculino. Este domingo, partido importante contra Murcia. Habrá que estar en la grada y habrá que estar a lo que hay que estar. Lo que hay que estar es pitar a Murcia mucho, sobre todo que nadie se confunda, pitar a Murcia y aplaudir a los nuestros. Y luego ya veremos, de momento vamos a estar con nuestro equipo hasta el final, que para eso somos quienes somos y estamos donde estamos, y a final de temporada ya haremos las cuentas que haya que hacer. Aunque cueste, pero hay que estar el domingo en el Príncipe Felipe. El partido es importante, nos jugamos mucho. Muchísimo. Hora de 10 minutos. Mara, te voy a silenciar, lo siento. Hora de 10 minutos. Es que nos hemos ido. Habíamos dicho. Digo que no te voy a dejar hablar porque llevamos hora y 20 minutos ya. Bueno, venga, va, termina tú. Venga, Mara, termina tú. Cierra el programa, Mara. Cierra el programa tú. Cierra el programa. A few hours later. Pues nada, que pienso hacer conjuro, o sea, pienso hacer conjuro y os lo voy a grabar. Y os lo voy a mandar, lo voy a poner ahí en el jardín y que prenda todo y diré, venga chicos, oye, por Dios, que llegue el pabellón. El programa, Ramón, hay que subir el clip a las redes, ¿eh? Sí, si se lo graba. Grábatelo, Mara, por Dios, que lo subimos. Y etiquetamos a todo el equipo a ver si surte efecto. Tiene que ser antes del domingo, ¿eh? Sí, no, el sábado por la tarde o al mediodía. Tengo un curso por la mañana, luego por la tarde.
Sobre todo, hazlo, por favor. Vale. A ver si TikTok. encomendiéndonos a eso ya pues algo hacemos. Bueno, chicos, chicas, Venga, vale. muchas gracias por todo. A todos los que habéis estado por ahí en el chat, Ay. gracias a Cestuito. No he estado. Guardádselo, guardádselo. Despide. Sí. De justo de fondo. Decía que nos vemos todos en el Felipe a las 12, última competición que queda todavía en el por terminar, que es la ACB. Espero que no termine del todo para nosotros. Por favor. Y que Andorra pierda, que nosotros ganemos y que ya veamos la vida de color de rosa y que ya nuestros jugadores puedan de verdad ya poder pensar en las vacaciones. No voy a decir que merecidas, pero sí que piensen en ellas, que seguro que es un tiempo para que recapaciten y piensen en lo que han hecho esta temporada. Entre tanto, sed buenos y a disfrutar. Zapato abajo de la plantilla.